evidentemente no les voy a enseñar a ser paramédicos o les voy a dar una clase magistral de medicina porque no es la idea, ¿sí? La idea es que hablemos de qué podemos hacer nosotros cuando estamos en la vía, cómo podemos asistir a alguien de parche que va con nosotros que se cayó, hasta dónde podemos llegar y cuáles serían los límites de nuestros conocimientos para aprender a reaccionar. ¿Qué es lo que uno ve frecuentemente? Uno ve frecuentemente que las personas se dedican a grabar y ni siquiera llaman al 123, ni siquiera llaman al de emergencia para que venga la ambulancia. Y eso es muy triste. ¿Listo? Entonces la idea es que nosotros pues no hagamos lo mismo. Bueno, entonces la charla de hoy se llama Primeros Auxilios en la vía. Mi nombre es José Kenexi Quesada, yo soy médico cirujano, especialista en la parte administrativa. Soy instructor de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y tengo como socorrista alrededor de 20 años. ¿Listo? No se engañen, me peluqué para verme más joven. Pues soy viejito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues la pantalla, espero que sí, todos la alcanzan a ver. Igual vamos a ver muchas imágenes y la idea es al final hacer como una práctica lo que deberíamos hacer en unas cosas específicas, como cuáles. Cómo limpiar una herida adecuadamente, que es lo que más sucede, laceraciones, quemaduras de primer grado por roce con pavimento. Cómo hacer una inmovilización adecuada, porque uno lo que ve es que cogen los vendajes elásticos y los tensan hasta donde no más y llegan con la manito negra o el pie negro porque no hay circulación. Y vamos a aprender cómo manejar el Isodin espuma, el Isodin solución. La primera pregunta, bueno, vamos a pasar. La charla está dividida en tres partes. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo podemos prevenirlo? Y cómo podemos manejarlo. ¿Listo? No tengo conflictos de interés, o sea, no me patrocina ninguno de los elementos que tenemos ahí, o sea, nada de eso. Pues la tienda nos abrió el espacio muy gentilmente para esta capacitación y espero que la aprovechemos. No les den miedo en preguntar, hombre, si cualquier cosa, sí, es mejor de pronto despejar las dudas a irnos igual de confundidos de cómo llegamos. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. ¿A qué nos enfrentamos? Todos hemos vivido algo de esto o hemos visto algo de esto. Cuando yo saqué la moto me caí allá al frente. Y es simple. ¿Qué? Muy probablemente por la silicona que tenían las llantas, me deslicé y me caí. Cuando uno está en trauma, en urgencias, se pueden clasificar los motociclistas en dos. Los que ya se cayeron y los que se van a caer. Las que resultaron de los accidentes de tránsito se incrementaron a más de 8.431 lesiones registradas en 2018 a 8.456 en 2019 por motociclistas. A eso nos vamos a enfrentar. ¿Listo? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentemente, que comprometen más frecuentemente el cuerpo humano? Entonces, están en distintas partes del cuerpo. Las lesiones en un 68% comprometen la parte de cabeza, 3% el cuello, el 0.2% el miembro superior en la parte más proximal, el pecho en el 4%, el 0.2% en los brazos, el 2% en la cadera y las piernas en 0.8%, ¿no es cierto? Entonces ahí viene nada más un mensaje implícito. ¿Qué hay que proteger? La cabeza. ¿Cuánto vale tu celular? 2 millones. ¿Cuánto vale tu casco? Como 1 millón. La reflexión es que a veces invertimos más en el celular que en el casco. Y el celular no nos va a proteger de una caída. Bueno, y eso me pasa todo. Yo tengo 2 celulares, ¿sí? Pero, y un solo casco. Y un solo casco. ¿Listo? Ahora, esta otra imagen nos da una descripción de cuál es la ubicación de las lesiones más mortales cuando nosotros tenemos un accidente de tránsito. Y las más mortales se ubican en el miembro inferior, sobre todo en fémur y en cadera. ¿Listo? Entonces la parte que más se lesiona cuando uno se cae es la cabeza, pero la que más mata a motociclistas está en el miembro inferior y en la cadera. ¿Listo? Después le siguen pues la cabeza en un 5%, la parte de los miembros superiores en un 15% y el 10% para el tórax. ¿Listo? No duden en preguntar. ¿Qué ole? ¿Por qué se mueren más motociclistas con lesiones en miembros inferiores y cadera y no en cabeza? Sí, eso ya lo vamos a ver ahorita, es por la cantidad de sangrado,
¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El miembro inferior, esta parte de aquí hasta acá, puede sangrar en un adulto gordito así como yo, en un paciente adulto que pese más de 10 kilos, puede sangrar hasta 3 litros. Es muy rápido. Eso depende del grosor de los vasos que están comprometidos. Y el grosor de los vasos que están acá es de un calibre muy, muy grande, ¿sí? El más grande está en tórax, dentro del tórax y el abdomen, y después sigue el miembro inferior. Es por eso. También porque cuando se compromete cadera, ya vamos a ver una imagen, hay una lesión que se llama pelvis en libro abierto. Esta parte se separa y eso rasga todo y empieza uno a sangrar. Y son lesiones que uno ve, tú no ves el sangrado por fuera, el motorista o el ciclista, la persona que está lesionada, no cae y no puede incorporarse y el dolor es bastante intenso y uno empieza a ver amoratamiento de todo eso. Ya vamos a ver una imagen de eso. ¿Listo? ¿Cuáles son las 3 lesiones más frecuentes en accidentes de tránsito? Lo que yo les voy a mostrar, pues no les traje videos de accidentes de tránsito, nada de morbo, pero sí quiero que seamos muy conscientes de que es nuestra responsabilidad protegernos. Hacia eso va orientada la conferencia. ¿Listo? 3 lesiones más frecuentes en accidentes en moto. Primero, el traumatismo craneal. Entonces, hay un instituto en Estados Unidos que investiga todas estas cosas y ellos nos dicen que aproximadamente el 37% de las lesiones en el trauma craneano son evitadas de primerazo por un casco. ¿Listo? Eso también depende del casco que usemos, ¿no es cierto? Hay de todas las categorías y precios de casco. Se supone que uno en promedio debería gastar más o menos un 25% del valor del vehículo en seguridad. Más o menos. ¿Sí? Ok. Aquí pues la imagen evidencia pues un trauma craneoencefálico, ¿no es cierto? Vamos en la moto, choque frontal y salimos despedidos. Por lo general lo primero que nos recibe es la parte coronal o occipital. ¿Listo? Y las lesiones laterales y en las cuales no solo se compromete la parte externa, sino es el movimiento que hace el cerebro dentro de la bóveda craneana. El cráneo es un hueco y el cerebro está flotando. Entonces, este movimiento que se llama concusión y conmoción puede generar también lesiones. Entonces puede generar sangrado, puede generar edema, o sea, inflamación. ¿Listo? Traumatismo craneal. La foto del muñeco, lo que le pasó a la bóveda craneana y cómo se veía el señor. ¿Sí? Una pregunta. Bueno, siempre no sé si es algo que he escuchado que cuando hay un accidente y que la persona dice que nunca le retiran el casco. Sí. ¿Qué tan cierto es? Y que hay gente que le ha quitado el casco y que... Ok, sí, eso es muy cierto. ¿Sí? Se prefiere que no le retiren casco. Ahorita hay cascos, no voy a hacer mención de casas comerciales, ¿sí? Pero hay cascos con los cuales, por el tipo de material, ya se pueden tomar radiografías, TAC, sin quitarlos. Entonces, la idea es que, evidentemente, no solo es el retiro del casco, es que si ustedes se ponen un casco, cuando uno le pone un casco, mueve la parte cervical. Ya vamos a ver una lesión, cómo es el mecanismo de una lesión en el latigazo. Entonces, cuando ustedes van a hacer el esfuerzo de quitar el casco, pueden mover la parte cervical de la lesión. Y la otra es que la bóveda, esta parte que se hundió acá, puede estar impactada contra el casco. Y cuando ustedes sacan el casco, sacan cuero cabelludo, sacan hueso, decomponen el cerebro y decortican el paciente. O sea, se murió. Por eso es que no debe quitar el casco. Yo preferiría que no. Eso lo debe hacer, y menos nosotros que somos legos. Un emergenciólogo, en emergencias, en urgencias puede hacerlo. Personal paramédico lo puede hacer, ¿sí? Hay signos específicos de por nada del mundo quite el casco. Es cuando uno está sangrando por nariz o por oídos. Eso quiere decir que hay una ruptura muy probablemente de la bóveda craneana. Y si hay una ruptura de la bóveda craneana, tú quitas el casco y muy probablemente se venga con cuero cabelludo, con otras cosas. Entonces yo prefiero que no lo quite. ¿Listo? Y menos nosotros que somos primeros respondientes. ¿Sí? Entonces me preguntaron a mí en emergencias en una carretera. Muy probablemente yo los estimule únicamente a estar conectados y llamar a una ambulancia. ¿Sí?
Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pues ya vamos a ver como una secuencia de pasos para que nosotros nos preparemos. Hay otras cosas que podemos hacer. Bueno, de pronto asegurar el sitio de la emergencia, ¿no es cierto? Eso lo podemos hacer, pero muy probablemente no vayamos a poder intervenir directamente. Pero con el hecho de llamar inmediatamente antes de ponernos a grabar y a subir en las redes, vamos a hacer mucho por esa persona. ¿Listo? Ya vamos a ver los tipos de lesiones más frecuentes. Vamos a continuar. Entonces, no sé si alcanzan todos ustedes a ver. Este fue el mecanismo, ¿no es cierto? El cerebro se mueve dentro de la bóveda craneana, puede generar adelante o atrás lesión por sangrado. Y en la parte externa, ahí se ve la reconstrucción tridimensional del hueso frontal. Está completamente hundido, fracturado. Y uno ve por fuera y el señor pues no tiene como mucho, ¿no es cierto? Solo está como inflamadito. ¿Listo? Bien. Aquí vemos una fractura craneal, eso fue un impacto lateral, entonces el impacto fue de esta manera. Entonces, motociclista impactado por el lado y golpeó contra un camión en esta parte. ¿Listo? Entonces, ahí podemos ver las lesiones, la herida que se veía y pues las lesiones. ¿Listo? Sangrado o hemorragia cerebral. A veces no es tanto lo que vemos, el sangrado, como lo escabroso o la lesión. A veces la lesión está por dentro. Entonces siempre pacientes o personas que han sido víctimas de accidente de tránsito con trauma craneoencefálico, que les manifiesten dolor de cabeza. Es importante que vayan a urgencia. A veces somos muy tercos. Me golpeé la cabeza y me dolió la cabeza. No, eso fue por el sol porque estuve trochando todo el día. No, vaya a urgencias. De pronto lo que tiene es un sangrado y esta es la imagen, esto es un TAC y así se ve. Entonces se ve como el cerebro está deforme, ¿sí? Y esto está presionando todo el cerebro hacia adentro. Como no es una bóveda cerrada, entonces se presiona a sí mismo hasta que el único orificio que tiene el cerebro es esta parte, donde viene la médula espinal, y el cerebro trata de salir por ahí por la presión tan grande. Cuando uno tiene un trauma craneoencefálico, hemos visto pacientes que han sufrido lesiones de este tipo, y se llaman lesiones epidurales de largo plazo, y el dolor de cabeza ha durado a veces hasta 15 días. Eso sucede mucho en abuelitos. Disculpame, que digamos, bueno, ya que estamos tocando el tema, hace como en diciembre, ¿Sí? un familiar mío se estrelló prácticamente de frente contra una pared. Pero, bueno, como era en un pueblo, nunca iba al médico ni nada de eso. Sí. Entonces, pues el tema es que nosotros le sugerimos que fuera, pero nunca fue. Ok. Y casi todos los golpes los recibió fue en la cabeza, y eso le quedó Sí. como media parte del cuerpo y parecía como un monstruo. Pero bueno, él se le desinflamó y pues es posible que de pronto tuviera una lesión así a largo plazo. No, probablemente no haya sido tan grande. ¿Qué sucede? Las lesiones epidurales son unos sangrados internos que suceden poco a poco, y esa lesión va creciendo al punto que el dolor es incontrolable y lo hace a uno consultar, ¿sí? O que uno ve que el paciente tiene algún déficit neurológico, entonces empieza a perder el movimiento de las manos, de las piernas, empieza a caminar y se va de lado. Pero es muy típico, esos hematomas se llaman hematomas epidurales o subdurales crónicos o subcrónicos, y esos se mantienen en el tiempo. Entonces, ese es el abuelito que uno empieza a ver que se le desvió la cara o no puede mover medio lado del cuerpo, y cuando uno investiga, en las últimas 2 semanas sufrió un golpe, y como fue un golpe, por así decirlo, bobo, nadie le puso cuidado. ¿Listo? Entonces, sobre todo en los abuelitos, por favor, si tienen un trauma y pierden alguna función de movimiento o de sensibilidad, llévenlos a urgencias, no se queden con ellos. Igual con uno como motociclista, ¿listo? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos la típica lesión que se llama el latigazo, ¿sí? Entonces, también la sufren mucho los conductores de vehículos pues de 4 ruedas, ¿no es cierto? Entonces es el típico que vas así y te vas hacia atrás y vas hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede? Hay un impacto, hay una hiperextensión y luego hay una hiperflexión, ¿no es cierto? Y el cuello, las vértebras pueden salirse de su lugar. ¿Listo? Esa es la lesión en latigazo. Por lo general puede haber una herniación o una fractura de las vértebras, sobre todo son las más débiles, y si eso sucede cuando hay un movimiento brusco o un movimiento que no está planeado, que no sé, lo que hacen es
que terminan de lacerar, terminan de romper y generan una lesión de ahí hacia abajo. ¿Listo? Entonces también mucho cuidado con esos pacientes que uno, o las personas que sufrieron un accidente de tránsito, que están inconscientes, que no pueden manifestar dolor y los encuentra uno en la vía, ¿sí? A veces más hace el que llama y pide ayuda de un profesional que el que interviene y lo mueve mal y le genera una lesión. Y estas son las lesiones pues de la parte de la cara. Si ustedes ven, solo hay un edema, pero cuando uno hace la reconstrucción tridimensional, resulta que hay una fractura que nosotros conocemos como Lefort, que es fractura de todo el macizo facial. Toda esta parte se fracturó. Entonces uno coge así y se mueve como gelatina, toda la parte de la cara. ¿Listo? Las otras, señor. Por eso hay que usar casco. Sí, por eso ya vamos para allá. Por eso que hay que usar casco y el mejor casco que uno pueda comprar, ¿no es cierto? Cualquier marca, el que ustedes deseen, hay muy buenas marcas en el mercado certificadas, pero cómprense el mejor casco que ustedes puedan comprar, de verdad. Entonces, las segundas heridas, entonces son laceraciones y quemaduras quemadas por el roce con el pavimento, ¿sí? Entonces, la laceración de la carretera es una lesión cutánea abrasiva por roce, por fricción, ¿sí? Que la da la fuerza del impacto contra el asfalto. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Este rojo grandísimo que se ve acá es el miembro inferior, el verde es el miembro superior y los otros están divididos en varias partes y el cráneo y el tronco. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los más afectados? El miembro inferior. Por lo general, eso es lo primero que toca el pavimento cuando uno se va de refilón o de cepillada, ¿no es cierto? Bien. Listo. Las quemaduras las vamos a dividir en 3 grados. Sigue y te sientas, por favor. Las vamos a dividir en 3 grados y se dividen en grados dependiendo del compromiso de las capas de la piel. ¿Listo? Hay quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Ya vamos a ver unos ejemplos de eso. ¿Listo? De primer grado, entonces, el típico que se cayó, se raspó, ¿no es cierto? Uno tiene mucho el reflejo de colocar las manos. Entonces, si tú vas sin guantes, lesiones en los nudillos, lesiones en el miembro superior y en toda la parte lateral. ¿Listo? Entonces, ahí vemos unos ejemplos. Esa es muy típica de motociclista, ¿no es cierto? En esta parte o en esta parte. ¿Listo? Muy famoso. Es un youtuber muy famoso que se cayó, iba sin guantes y se raspó sus manitas. ¿Listo? Segundo grado, más agresivas. Segundo grado, las características son que aparecen unas bombitas de agua. Muchas personas, eso es una quemadura bastante importante, o sea, ya tiene 2 capas comprometidas de la piel y muchas personas lo que hacen es reventar las bombitas, ¿sí? Para que no le generen incomodidad. Y eso genera una lesión adicional por pérdida de continuidad de la piel. Por lo general esas bombitas se reabsorben y cuando se reabsorben la piel cicatriza mucho más fácil y rápido y duele menos. ¿Listo? Sí. Digamos, yo tuve un accidente, pero no fue en moto. Sí. Pero sí fue cuando tenía 12 años de edad. Sí. Y sí, yo creo que perdí porque fue con una buceta, no se dio cuenta y el señor se orilló. Y bueno, yo perdí el equilibrio, me caí. El señor con la llanta trasera me desplazó casi 1 metro. Claro. Entonces perdí, de aquí siempre, pero bueno, ya se ha recuperado. Decían que no volví a caminar porque tuve fracturas de pelvis, cadera y fémur. Ok, ya vamos a ver la fractura que tuviste. Sí. Sí, bueno, pues tú eres un testigo, eso duele muchísimo. Sí, no, y el cambio, eso era claro. Yo me acuerdo que llegaban a mí todos los días, lo más caótico era uno quitarle el cambio de vendas. Claro. Y me tocaba dormir con una cúpula. La curación, exacto. Un mes. Sí, es bastante complejo. Entonces, el llamado también es a que prevengamos, usemos todo lo que podamos. ¿Listo? Y vienen las más agresivas, que son las de tercer grado. En estas ya no hay dolor. Lesión por roce, sin guantes, se va uno cepillado. Hay una prueba muy bonita que hizo un motociclista que es YouTube en España, y el tipo se puso en las nachas unas bolsas de confeti
y Maje, sí, y se dejó arrastrar por una moto para ver cuánto aguantaba un pantalón normal, cuánto aguantaba un pantalón con aramillas, uno con Kevlar. Los invito a que de pronto vean el video, es muy interesante. Y pues eso lo ayuda a uno a concientizarse mucho. También hace pruebas de casco y los estrella con una moto a velocidad a 20, a 40, 50 kilómetros por hora. Es muy diciente. ¿Listo? Tercer grado, no hay dolor. Esa es la característica de la lesión, no hay dolor. Una quemadura de tercer grado no le duele a uno porque todo está quemado. Lo primero que quema son los nervios. Y a veces hay exposición de toda la parte, pues, de todos los tejidos internos. ¿Listo? Huesos rotos. Esa es la tercera lesión más frecuente. Las fracturas. La fractura es una pérdida de continuidad de los huesitos, ¿no es cierto? La quemadura con exhausto es una quemadura por lo general de segundo grado, ¿sí? Y es la marca del motociclista novato, sobre todo de los motociclistas que no usan nada. Ya vamos a ver los que andan en chanclas y esa vaina, y es una moneda, ¿no es cierto? En la parte interna. Es más frecuente en los patos. Y en los copilotos, sí, en los copilotos, sí. En los copilotos es muy frecuente. A veces es de segundo. Yo no he visto quemaduras de esas de tercer grado, afortunadamente, porque apenas uno toca el susto, retira, ¿no es cierto? Pero pues sí son bastante importantes y lo van a recordar a uno desafortunadamente, hombre, o sea, sí, toda la vida. ¿Listo? Entonces, pues hay exposición, hay muchas lesiones. Quiero mostrarles la cinemática del trauma. Esto es una ciencia dentro de la parte de la traumatología, y es ver cómo suceden los accidentes para saber qué van a traer nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, el choque, el primer reflejo del choque frontal es no soltar el manilar, ¿no es cierto?, el manubrio, y uno hace lo de las comiquitas, hace esto. Aquí lo ven, ¿sí? ¿Por qué hay lesiones en el inferior y por qué son tan mortales? La primera que causa por lo general es el mismo manubrio, uno se lo encaja en esta parte, fractura por la fuerza del peso, puede fracturarse, ¿no es cierto? Y aquí vemos, seguimos la cinemática del trauma. ¿Qué pasa? Da la vuelta y lo primero que impacta es la parte occipital, cervical y la parte de la espalda. Por eso traen los refuerzos aquí atrás, ¿sí? Por eso, por ejemplo, los airbag que uno ve ahorita tienen toda esta parte y el cuello. ¿Para qué? Para evitar el latigazo, ¿sí? Fijan el cuello con el casco y uno pensaría que esto es para protegerle a uno la cadera, y no, es para que no se hunda el codo dentro de el abdomen o de la cadera y le cause la lesión, esta parte de acá, ¿no es cierto? Y traen un colchón acá para que pues, se proteja la cadera, ¿listo? Entonces, estas son las lesiones. Aquí vemos cómo impactan cuando uno ha tenido un impacto lateral. Este impacto es muy típico, porque siempre lo cierran a uno, ¿no es cierto? Y el roce. Lo protegen a uno mucho las defensas, ¿sí? Que es lo primero que impacta porque sobresalen. Bueno, impactos contra objetos, ejemplo, un volardo, ¿sí? Ese impacto es muy frecuente, sobre todo en motos bajitas. ¿Listo? ¿Qué sucede? Esta es la típica lesión de las patas abajo, ¿no es cierto? Uno va con la pata, va a inclinarse un poquito, la pata se enreda y uno no cae hacia ese lado, sino cae hacia el otro. O sea, hace esto. ¿No es cierto? ¿Cómo va el impacto? Lo primero que impacta por lo general es esta parte y luego viene la cadera y luego la parte superior. ¿Listo? Cuando tú vas en la moto, estás con la pata y si la pata está completamente extendida, haces eso, y la pata de la moto, y haces este movimiento. Es un rebote, como un pivote, y ¡pah! Caes hacia el otro lado por lo general. Entonces, pues, cosas buenas, pues tienen sensores para que no se baje. Eso es un avance tecnológico maravilloso para nosotros, ¿sí? Exacto, pero uno ve, y yo siempre que veo a alguien trato de alcanzarlo para decir, hermano, mire, porque el golpe es muy terrible. Bueno, aquí tenemos, porque eso es como un estudio que hicieron
en el 2018 en Antioquia, y se ve cuáles son las causas más relacionadas con algunos tipos de accidentes. Las cargas sobredimensionadas, ¿sí? Uno ve el señor del Rapid con la vaina atrás y una maletota, o uno ve que están cargando un colchón, hermano, enredado en una moto, o uno ve 5 personas en una motico de Suzuki 80, aquí pues uno, y sí, uno dice, y ninguno lleva casco, o el piloto lleva casco, ¿no es cierto? Y los hijos no. Bueno, otra frecuente es cargar los cascos aquí. Las personas que llevan acá y bien llevan su casquito acá. Esa es frecuente también. ¿Cuál es frecuente? Cargar las mascotas o cargar un niño. El primer reflejo suyo va a ser coger, si va a caer la mascota o el niño, va a cogerlo y suelta el manubrio. Y ahí se perdió todo. ¿Listo? Bueno, este es el número, es una estadística de mortalidad. ¿Sí? ¿Cuánto demora el cerebro en reaccionar cuando está uno hablando por celular? Con o sin intercomunicador. ¿Sí? El intercomunicador le facilita a uno las cosas. ¿Sí? Pero si resulta que yo voy escuchando radio a toda con el intercomunicador, mis canciones favoritas, eso le resta capacidad de reacción a la parte cerebral. ¿Listo? Y pues ni se diga los que llevan metidos el celular acá. O sea, eso... bueno, también eso... Uy, sí, yo vi unos... Sí, hay unos que, hombre, uno dice, caray, tienen una capacidad de reacción impresionante porque van manejando y haciendo maromas. ¿Listo? Entonces, se estima que 1.5 segundos se demora más o menos el cerebro en reaccionar completamente, o sea, entre mandar órdenes, usted vio pues el peligro, reaccionar completamente, eso se demora más o menos en reaccionar bien. Y por cada estímulo adicional, algunos estudios han mostrado que son hasta 1 segundo por cada estímulo. Entonces, pues, ¿listo? Aquí tenemos, esta gráfica nos muestra, compara las caídas por pisos de altura con los kilómetros. Ir a 100 kilómetros por hora y tener un impacto frontal es como caerse de un piso 13. Más o menos, ¿listo? Y a 40 de un piso 2. ¿Sí? Sí, sí. O hombre, si tiene mucha flexibilidad, pues de pronto hasta no le pasa nada, ¿no es cierto? Sí, pero pues esa es la comparativa. Esta es la fractura de pelvis en libro abierto. Entonces, acá les traje una foto de una pelvis normal, ¿sí? Esta es la pelvis en libro abierto, es como cuando uno abre la Biblia y está así, que fue lo que muy probablemente te pasó a ti. Y aquí tenemos el signo externo, no hay sangrado, todo está adentro, pero empiezan a aparecer ese tipo de lesiones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno, sí. Así como hay, pues vemos los impactos, seguramente también puede haber una manera en la que uno se pueda preparar para caer. Claro, ¿cierto? Sí. Hay, por ejemplo, muchos cursos de manejo defensivo, ¿no es cierto? En los cuales le enseñan a uno cómo deslizarse, cómo rodar, ¿sí? Los hay para pista, los hay para carretera asfaltada, para trocha. Y en todos los cursos le enseñan a uno algo nuevo. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de hacerse un curso, sería excelente, ¿sí? Porque de verdad que le enseñan a uno al menos cómo hacerse, le dicen escupir de la moto, o sea, suelte la moto y le enseñan a usted cómo deslizar y no caer, cómo enrollarse, caer en posición fetal. Hay muchas técnicas, pero pues evidentemente sí, la estimulación es que hagamos los cursos, porque sí hay técnicas para hacerlo, ¿sí? Uno ve los pilotos de MotoGP y se van, y usted los ve y ruedan y salen caminando detrás de la moto y ¿dónde está la moto? ¿Sí? Entonces, pues evidentemente son técnicas que ellos tienen, pues esa es su profesión y a eso se dedican, ¿no es cierto? Y además tienen los trajes. Ahorita hay trajes inteligentes que a medida que el cuerpo va rodando se va inflando una parte. Es una vaina loquísima, ¿sí? Pero pues imagínense el costo, ¿sí? Si lo podemos conseguir, pues excelente. ¿Listo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Hombre, esta es una imagen que traje que es muy diciente, ¿sí?
por Dios, uno ve personas que andan en chanclas, dicen, no, es que yo voy a ir nada más aquí a la vuelta a traer el tamal, que es que saliendo de la casa uno me puede accidentar, ¿sí? Entonces, pues la idea es que nos protejamos lo mejor que podamos, ¿listo? Preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes. Yo sé que es impactante, por eso traté de no traer imágenes tan escabrosas, porque para eso está pues YouTube y las redes sociales. Ok, listo, preguntas hasta el momento. La idea no es hacer una sesión de aquí de los cascos y ver la norma y los guantes, porque eso pues mal que bien todos lo sabemos y hay mucha información al respecto, pero sí, por favor, cuídense, protéjanse, ¿listo? Muy bien, ¿cómo podemos manejarlo? Ahora sí viene la parte de la charla más... Sí. Referente al equipo que tienes ahí. Es obligatorio que cuando uno sale a carretera tiene que llevar kit o botiquín para los motociclistas. Caray, eso sí, pues lo que pasa es que dice que es un equipo de 4 ruedas, no es obligatorio realmente, ¿sí? No es obligatorio, pero hombre, sí yo siempre lo cargo, ¿sí? Digamos que, porque es que hay un tema un poco más a nivel de la ley. Lo que pasa es que dentro de la ley establece que se debe llevar, pero nunca dice que sea de 4 o de 2 ruedas. Realmente si un policía uno lo detiene, lo podría uno sacar un parte por no tenerlo, porque es que en ese aspecto es ambiguo. Exacto, sí. En algún grupo pasó eso y nos pusimos a revisarlo y eventualmente se llega a la conclusión de que se debería llevar. Vamos, que el policía no se lo exige al motero, sí, pero lo podría hacer. Evidentemente, sí. O sea, es que todo lo que hagamos por prevención es ganancia, ¿sí? Ahora, pues ya vimos a qué nos enfrentamos. Aquí yo les traje un botiquín que cumple con la normatividad. Pues con esto ya vamos a saber cómo manejar lo que hay acá, ¿no es cierto? Pero mucho no vamos a poder hacer en caso de una lesión, ¿no es cierto? Y menos que si es severa o entre una mediana y mayor severidad. Cosas leves sí lo podemos nosotros enfrentar de pronto con esto, ¿listo? Pero pues evidentemente el hecho que no esté en la regla o en la norma o que nos puedan multar no debe estimularnos a nosotros a tener la mayor cantidad de equipo para prevenir y para tratar de manejar, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a entrar en primeros auxilios en carretera. La seguridad, primero, entonces garantizar la seguridad de la víctima y las otras personas, de los auxiliadores, tomar medidas para señalizar el lugar, que sea visible, medidas recomendadas, evaluar la seguridad del accidente, identificar los peligros, proteger el entorno. Eso lo podemos hacer. Uno ve que los vehículos de emergencia, sobre todo las unidades de rescate, dejan la unidad de rescate atrás para prevenir que alguien los embista, ¿no es cierto? Hombre, yo soy auxiliar a alguien de verdad que dejo la moto atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para que la moto medianamente me proteja porque estoy auxiliando al que está adelante, ¿sí? Hace unos años me acuerdo tanto que una unidad de rescate de una empresa de socorro dejó el vehículo atrás. Era un vehículo señalizado, naranja, con sirena y con balizas, y el señor agente de tránsito llegó y le sacó una multa porque estaba obstaculizando la vía. Son cosas bizarras que ocurren en otro país, no aquí. ¿Listo? Pero pues bueno, la idea es señalizar lo más que se pueda. Los triángulos, las señales, las luces intermitentes de la moto, ¿sí? Yo tengo esa maleta que tiene lucecitas por detrás, lo más señalizados que podamos, ¿listo? Más si vamos a... Es algo que nunca se debe hacer. Si sí. usted ve que la arma es muy cortica, es más de parquear, aléjese de ese pedazo porque ya nos pasó que nos vistió una chivaría nos dio por delante. Claro, sí, eso es cierto. Es cierto. Es cierto. Y uno ve, por ejemplo, las bermas que en el trancón de la autopista norte, los que venimos de allá para acá, las usan y van a toda velocidad, cuando por ahí deberían ir solo los vehículos de emergencia, ¿sí? Pero no, uno ve todo eso. ¿Listo? Alertar.
después de asegurar el lugar, si vamos a entrar, llamemos a alguien que tenga más experticia, ¿sí? Pues llamemos a las entidades de socorro, a las entidades de emergencias. Cuando vayamos a hacer una ruta, tratemos de verificar los teléfonos que son efectivos para llamar las ambulancias de los peajes. A veces muchos no hacemos eso, ¿sí? Planeemos la ruta. Ahorita estamos viendo la parte de las condiciones meteorológicas también para saber cómo tenemos que irnos preparados, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Qué hacer si encontramos una víctima con pérdida de la conciencia fuera del vehículo? Medidas recomendadas para proteger el entorno, comprobar si la víctima reacciona. Si ustedes encuentran una paciente con pérdida del estado de conciencia, ¿qué hace? Llamar. Y dejarla quieta. Yo creo que dejarla quieta no más sin llamar. Ha ocurrido. El primer auxilio que hizo una persona de un accidente en Suba fue robarle la cámara y la billetera. ¿Sí? El muchacho murió. Entonces, hombre, eso es una falta de humanidad completamente. Lo primero, siempre en todos lados, dicen que para socorristas legos o para nosotros es pedir ayuda. Comuniquémonos con las líneas de emergencia, ¿listo? Comuniquémonos con la policía, con el 123. Bueno, si vamos en carretera, tengamos presentes los teléfonos para pedir auxilio, las ambulancias de los peajes, ¿listo? Bueno, aquí vamos a verificar la respiración. Hay otras ya para socorristas un poco más avanzados que dicen que colocar en posición de recuperación. Si uno no tiene el conocimiento para hacerlo, es mejor llamar, asegurar la zona y proteger a la víctima del frío, del calor, de la lluvia, eso básicamente. Y pues evitar el morbo, que es lo que uno ve de verdad. Antes de auxiliarlo, ya está en redes sociales y tiene 10.000 vistas. ¿Sí? Entonces eso es complejo. ¿Cómo realizar una limpieza de una herida? Para eso tenemos estos elementos que tenemos acá. Hay dos tipos de heridas, limpias y contaminadas. Una herida limpia es esto. Entonces, aquí tenemos dos elementos, ¿sí? Que son el isodina espuma. Lo hay espuma y solución. Esto por lo general viene en los botiquincitos pequeñitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ve uno cuando tiene uno una herida? ¿Sí? En unos viene agua oxigenada, que también puede servir. Pero yo prefiero siempre isodina espuma, isodina solución. El isodina espuma es como un jabón. Entonces, ese es el primero que uno usa. ¿Qué ve uno en las heridas, en urgencias? Que le aplican lo que ustedes se imaginen. Telarañas, café, cebolla, papa, ¿sí? Y ustedes no se imaginan lo difícil que es quitar aceites y cremas humectantes de una herida, ¿sí? Para ver qué es lo que está comprometido y qué tipo de lesión es. Entonces, es muy importante aprender a manejarlos. Cuando uno tiene isodina espuma, isodina solución, el primero que uno debe aplicar es la espuma. Hay una técnica para una herida limpia como esta, y es siempre limpiar de dentro hacia afuera, ¿sí? En este caso sería del centro hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no traer los contaminantes que tiene la piel e infectar la herida. Entonces, de dentro hacia afuera. ¿Listo? Y las heridas contaminadas, como esta, se limpian de fuera hacia adentro. Abscesos, foliculitis de la barba, bueno, muchas lesiones que se ven contaminadas, que tienen material purulento, se limpian. ¿De dónde? ¿Para qué? Para no extender toda la lesión. ¿Listo? Entonces, evite café, cebolla, aceite, harina, ¿sí? Como le digo, la más extrema fue unas telarañas que le colocaron a un paciente. Pues hombre, ¿cómo realizar una inmovilización? Entonces, a esto nos podemos nosotros enfrentar en carretera, ¿sí? Pues vi un video de una rodada que hicieron no hace mucho, de una persona que a una moto de alto cilindraje se amarra la mano, que tiene disminución de la movilidad, se amarra la mano izquierda y rueda así, a 200 kilómetros por hora. Tipo, para mí es un héroe, ¿sí? Pero pues, hombre, a veces rodar a 80 con toda esta mano de huecos es complejo con todos los miembros superiores e inferiores buenos, y rodar, bueno, respetuoso.
pero yo no lo haría. ¿Listo? Vamos a hacer una práctica de cómo inmovilizar. Ustedes, cuando van en carretera y tienen de pronto una lesión, el copiloto, el piloto, pues ya sabemos que no va a poder manejar, pero si tienen a alguien una lesión de miembro superior, ¿cómo podrían inmovilizarlo? ¿Cómo se imaginan? Ajá. Siempre el objetivo, y esta imagencita se las trae porque es que el objetivo siempre es inmovilizar la articulación distal, o sea, la más lejos, y la proximal de la fractura, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen ustedes? Trasladémonos, cerremos los ojos y trasladémonos a la moto, y le ocurrió algo a nuestro copiloto, ¿sí? Abramos los ojos y díganme, ustedes van en su moto, ¿con qué lo inmovilizan? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen a mano? Chaqueta. Pero ojo, también tienes que continuar, ¿no? Exacto, un pañuelo, tú tienes la bufanda, ¿qué más tienen? Sí, entonces tú te quitas la rodillera, o le quitas la rodillera a tu copiloto porque pues él también tiene rodillera, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tienes algo para inmovilizar, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienes algo para inmovilizar, bien. ¿Sí? Bueno, con chaqueta y todo lo vamos a inmovilizar. No, pero ahí. Ojo, él me acaba de decir algo muy importante, me la quito. Si se la quita, muy probablemente generemos más lesión, porque estos fragmentos van a generar ruptura en el tejido, ¿no es cierto? Entonces el objetivo de inmovilizar no es generar más lesión en los tejidos, es dejar completamente fijo el miembro superior, y al dejar fijo el miembro superior, ya vamos a los miembros inferiores, pues hombre, vamos a lograr al menos llevarlo o esperar a que venga adecuadamente la ayuda adecuada, una ambulancia o otros socorristas, ¿listo? Pero siempre, si tenemos esto, pues esto va a ser un buen elemento, ¿listo? ¿Con qué lo vamos a sujetar? De pronto las correas que tenemos no van a alcanzar, pero tenemos los cinturones, tenemos los cordones de los zapatos, ¿no es cierto? Bueno, yo uso tirantes porque me caen las pero entonces esto es un buen elemento, es algo que tenemos a mano, inmediato, solo nos lo quitamos o se lo quitamos al copiloto y ya tenemos algo para inmovilizar, ¿listo? Preguntas hasta ahí. Lo ideal es lograr esta parte precisamente, vean la imagen, ¿sí? Lograr, si el miembro superior, si la parte del antebrazo, pues con que le demos estabilidad a la lesión, con eso va a disminuir el dolor y va a disminuir la posibilidad de generar más lesión en los tejidos. Ya llegarán los especialistas en socorro, en rescate, para ayudarnos. Y va a estar así. Y con el cordón, por ejemplo, podemos dejarlo aquí, el cordón de los zapatos o el cinturón, se lo colocamos acá y ahí está inmovilizado, ¿no es cierto? ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la idea de una inmovilización? Fijar los puntos de lesión, fijar la fractura, fijar el miembro, en este caso superior, para que no se mueva y los huesos que están volando, que si perdieron su continuidad, no sigan lacerando el tejido. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo hacer una inmovilización del miembro inferior? Está acá, ¿no es cierto? Y pues se supone que esto le da una cierta inmovilización. Por lo general siempre se afecta más la primera parte que entra en contacto. Entonces aquí lo dicen, miren. ¿Qué podemos hacer? Con los cinturones, con la parte de los cordones, podemos fijar una piernita a la otra. Y ahí eso se llama un yugo. Ahí podemos inmovilizar. ¿Listo? Ya vendrán los especialistas para hacer el movimiento en bloque para trasladar al paciente. ¿Listo? Ya veíamos las lesiones de la pelvis, ¿no es cierto? Eso también ocurrió con un tuitero muy famoso aquí en Bogotá, tuitera, ella, y pues youtuber, influencer, tuvo un accidente en una moto, ¿sí? Tuvo una lesión en el libro abierto, y muy probablemente la acción que le salvó la vida fue que alguien cogió un cinturón y se lo cerró en la cadera. Entonces esta pelvis que estaba abierta así, la cerró y evitó que siguiera sangrando mientras la trasladaban a la clínica y le hacían cirugía. ¿Listo? Entonces es una acción de alguien que sabía lo que estaba pasando, identificó los signos de la lesión, que no podía mover miembro inferior,
no podía mover nada desde aquí para abajo y le salvó la vida con un cinturón. Y después le colocaron pues una sábana de una camilla, la cerraron y corriendo. ¿Listo? Por eso es importante también cargar rodilleras, ¿no es cierto? Porque con esto se puede movilizar, al menos en carretera. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Nada? Prevenir es vivir. Eso ha sido todo por hoy, al menos en esta parte. Vamos a pasar a la parte práctica. ¿Listo? Bien, muchachos. Y el gran error que cometen muchos es que cogen las vendas. Ay, caray, esto está nuevo. Cogen las vendas elásticas y lo que hacen es templarlas. Botan las mariposas y lo que hacen es coger y hacen esto. Ahí ya se siente. No. Uno la venda tiene que rodarla. ¿Listo? Hay una técnica. Como les digo, estamos hablando de movilizar. Entonces la idea siempre es que cubra más o menos 2/3 partes. ¿Sí? Hay muchas técnicas, la espina de pescado y queda lindo y bueno, ¿sí? Pero es que esto no es para uso frecuente, ¿sí? Entonces debe quedar así. La idea es que la parte distal no esté fría. Si está fría o se pone morado, ya está muy templado, ¿sí? Y que uno compruebe siempre la perfusión distal. Perfusión distal es que las uñas están rosaditas, ¿no es cierto? Uno presiona y deben ser menos de 2 segundos. ¿Listo? Hagámoslo todos. Bueno, si tienes esmalte va a ser complejo. Sí, presiona 2 segundos, ¿no es cierto? Esa es una perfusión adecuada. Si dura más de 2 segundos, está muy apretado el vendaje. ¿Listo? Exacto. Entonces, miren, vamos a hacerlo por grupo. Ustedes también van a hacerlo. ¿Listo? Hagámoslos. Toca que alguien se quite la chaqueta, por favor. Les voy a dar este. Vamos a hacerlo así rápido a la práctica. Y yo voy a ir supervisando. ¿Listo? Las mariposas, por lo general uno las coloca de esta manera. Miren, muchachos. Ustedes colocan las mariposas y hacen esto. ¿Listo? Las grapan y ahí van a quedar. Después uno las refuerza, puede reforzarlas con espadadrapo. ¿Listo? Como para que no se... Pero si vieron como esto, o sea, no es como uno la coge y... ¿Listo? Listo. Vamos a enrollarla nuevamente, muy rápido. Pídele a tu compañero para que tu compañero practique también contigo. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos una herida, una lesión que está sangrando, otro error que uno comete muy frecuentemente es que uno hace presión y está sangrando y uno quita el apósito, quita eso, ¿no es cierto? Y sigue sangrando y uno dice, pero ¿por qué no sigue sangrando? No es la idea, tú haces presión y dejas ese apósito y colocas uno nuevo encima. ¿Listo? Porque cada vez que quitas la pequeña costra, se abre la herida nuevamente, ¿sí? El coágulo que se forma cuando tú haces esto y lo quitas para ver si está sangrando, pues se pega la gasa y vuelves a retirar todo, pierdes todo el trabajo. La idea es que hagas presión al menos durante 5 a 10 minutos, ¿no es cierto? Mientras vas desplazando el paciente, ¿no? Y si tú ves que sigue sangrando activo, coloca y se llenó de sangre el primer apósito, colocas otro encima, ¿listo? Ok, nunca retirar. Nunca retirar, ¿listo? Bueno, mientras todos hacemos prácticas, vamos a seguir haciendo prácticas por acá, ¿listo? Vamos a inmovilizar la mano. Entonces, causas muy frecuentes, ¿sí? Son las lesiones en los dedos. Uno está jugando baloncesto, microfútbol, le dan un balonazo, se lesionó el dedito. Muchos llegan y cogen. A veces funciona, a veces no y es doloroso. Entonces yo siempre les sugiero, si ustedes tienen bajalenguas, inmovilícenlo, ¿listo? Con esto se puede inmovilizar, miren. Se pueden inmovilizar el miembro, el dedito. Acuérdense, si uno ve la deformidad, siempre se tiene que movilizar la articulación distal, o sea, la que está más lejos y la más cerca. ¿Listo? ¿Listo? Excelente, miren. Perfusión distal, perfecto. Muy bien. Disculpa, no Sí. en el punto de donde se da la lesión, sino antes y después. Exacto, tiene que ser amplio. ¿Listo? Tiene que ser amplio. Entonces, digamos, la lesión está acá, la deformidad está acá, este se afecta mucho, ¿sí? El quinto. Entonces, ¿qué toca inmovilizar?
la anterior, la proximal y la distal. ¿Listo? ¿Cómo se puede movilizar? Con esto, tú le colocas acá, lo aseguras. Si quieres, puedes colocar 2 o 3. ¿Listo? Y movilizas. Bueno, ¿qué puedes hacer? Puedes colocarle espadadrapo. Lo que les estoy dando son tips, no es tratamiento, es para que disminuyamos el dolor, evitemos más lesiones y lo podamos trasladar con algo que está a mano. ¿Listo? Sí, o si uno no tiene, vamos con palitos, una piedrita larga, lo que sea derechito, que no le vaya a lastimar. Sí, bueno, un cartón, por ejemplo, uno puede inmovilizar con cartón, pero estamos hablando de lo que podemos nosotros transportar en la moto. Esto lo podemos transportar en un bolsillo, en un botiquín, ¿no es cierto? Listo, vamos a hacer la práctica. Entonces, te voy a regalar esto y vas a inmovilizar a un compañero. ¿Listo? Vamos a continuar haciendo la práctica. ¿Y esto lo necesitamos hacer cinto o algo? Pueden hacerlo, miren. Para eso es bueno tener espadadrapo. ¿Listo? Ah, bueno, entonces, rótense, ven. También. Cambiemos. ¿Listo? Se puede con cinta, ¿sí? Miren, uno... Toma, mira. Uno tiene que ser recursivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú no tienes el cordón, no tienes cinturón, los hinchos de la moto, los elásticos, con eso puedes atar para hacerle el cablecillo y movilizarlo, ¿no es cierto? Puede ser así. Yo prefiero incluso que no sea por lado y lado, sino por un solo lado. Si tú tienes la lesión acá, por abajo. Exacto. Y si la lesión está por debajo, inmovilízalo por arriba. ¿Sí? Pues evidentemente si tienes una herida acá, pues no le vas a colocar el espadadrapo encima de la herida, hermano, porque pues la lesión... Supongamos. Esa está así, porque es que me quedó así. Sí, ahí yo estaba viendo eso. El Phantom la tiene así. ¿Tengo que presionar hacia abajo o no reglamentar? La idea siempre va a ser dejarlo lo más recto posible, sin causarle más daño. Por ejemplo, si es una lesión de un dedito, yo prefiero que sea largo, que movilices así. Porque si tú haces esto, puede llegar el reflejo de mover y vas a generar más lesión. Entonces, puedes con un bajalenguas hacer esto. ¿Sí? Ejemplo, si tú eres, bueno, ya uno es más cositero y vas a inmovilizar uno de acá, puedes colocarle 2. Hay tratamientos, por ejemplo, en medicina en los cuales hacen un yugo. Entonces es inmovilizar, unir el dedo al siguiente para que este dedo sirva como de fijación externa, ¿no es cierto? Entonces tú lo unes así o así, ¿no es cierto? Este sí no se puede, esto sí. ¿Listo? Sí, desde ahí o arriba también. Ahí está perfecto. Mira, lo fijaste. Sí. Ojo, mira. Mira cómo está el cambio. Dame la otra mano. ¿Ves? Mira. Ya apretado, sí. Sí, hombre, esto va a ponerse morado. ¿Listo? Bien, chicos. Bien, regálenme más acá y vamos a darles a los compañeros. Miren. Regálame el espadadrapo un segundito. Mira. Ay, me caí. ¿Listo? ¿Y tú? No, yo estoy mirando aquí como lo... Pero miren, practiquen. Una pregunta, por ejemplo, Sí. lo que yo veo que están haciendo ella, lo que yo estaba explicando exactamente con este mismo procedimiento. Sí. No es específicamente, o sea, es para proteger la herida o con el tema de cuando es una herida. No, este tipo de vendajes es solo para deformidades, no es abierta. Cuando es herida abierta no se puede. Exacto. Cuando es herida abierta, uno no puede manejar algodón, ¿sí? Toca manejar gasa. Entonces, en ese caso, tenemos gasa acá también, ¿sí? Lo que hacemos es la gasa para proteger la herida y tratar de inmovilizar. Entonces, usamos las rodilleras, inmovilizamos dejando la herida que se pueda ver. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque no podemos cubrir la herida. Exacto, con la gasa. Tiene que haber un proceso de limpieza. De preferencia, si no tenemos un proceso de limpieza, porque pues hombre, no tenemos con qué al menos proteger para que no siga sangrando, proteger la herida que se contamine más y ya cuando llegue a la institución de salud pues ya le van a hacer todo el proceso. ¿Listo? Es que si la herida está abierta se pone tal y... Sí. Y tú haces una cuerda, ¿no es cierto? Préstame tu dedo, vamos a inmovilizarte. ¿Ya, ¿alguien está inmovilizado? No. Bueno, mano, listo. El que está dañado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para que no se pegue, podemos hacer esto. ¿Sí? Sí, podemos hacer esto, por ejemplo. Esta es una opción, ¿no es cierto?
y no se pega y no sufre lo que sufrió ya el amigo que se rompió el primer dedo, ¿no es cierto? Y después quitarlo fue más traumático, ¿no es cierto? Entonces, uno puede hacer esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede hacer un nudo, ¿sí? Entre más ancho el esparadrapo, pues más superficie va a fijar, ¿sí? Sí, exacto, no de venda, sí, pero sí es una opción, sí, es una alternativa hacer esto. Se asegura con esparadrapo normal y ya. Exacto. Con un pedacito lo asegura. Y que cuando usen esparadrapo, por el amor de Dios, miren, ustedes tienen la punta del esparadrapo, siempre hagan una muesquita, porque hoy ustedes van a empezar, esto queda levantado, está pegado, ¿no es cierto? Esto queda levantado y lo cogen de ahí y lo quitan. Si no lo hacen, pues tienen uno que empezar a escarbarle y a veces va a ser peor porque le da más dolor al paciente. ¿Listo? Sí, sí. Ah, bueno. Ojo, las depilaciones, esto es efectivo para depilar, hombre. Entonces también, cuando usted lo arranca, ¿listo? Que lo primero que hacen alguien cuando sufre un trauma, si es, compre una botella de agua y dele agua. Lo ideal es que no le demos nada de tomar a esa persona. ¿Por qué? Porque no sabemos si tiene algo cerebral, algo que necesite ser intervenido quirúrgicamente, y del último sorbito de agua van a tener que pasar entre 6 y 8 horas para poderlo operar. ¿Listo? Entonces no es darle agua, por Dios. Esperemos que lleguen los organismos. El agua puede servir para limpiar las heridas, una laceración, un raspón, te caíste y rodaste en trocha, ¿no es cierto? Pero para eso yo les recomiendo que siempre tengamos una bolsita de suero fisiológico. ¿Listo? Entonces el suero fisiológico, esto vale 4.000 pesos. Cada una de estas cosas creo que vale 4.000, creo que es el precio estándar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Perdóname, YouTube. ¿La solución salina? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Es un líquido. Entonces, eso tiene unas muesquitas, uno lo abre así, ¿no es cierto? Eso sí, una vez abierto, pues no se puede, toca cortar esta parte, ¿sí? No es mi segunda profesión, no vayan a creerlo. Yo siempre tengo una navaja de emergencias. O sea, no es porque me dedique a hacer otras cosas. Esta navaja tiene esta parte para romper los vidrios, ¿sí? Y esta parte para romper cinturones, esta muesca. ¿Listo? Entonces, y esta para cortarle el líquido. No vamos a pensar mal pensado, Sala. Permíteme. Ojo, cuidado. Sí, por lo general se vence tiene una fecha de vencimiento para uso endovenoso. Aquí está, ¿sí? Para limpiar, pues, como es algo estéril, doble empaque, pues no necesariamente tiene fecha, puede uno usarlo, ¿sí? Incluso, está más contaminada el agua que compra que el suero que está más. Mira, esto tiene doble bolsa, sí, una bolsa gruesa, y esto tiene fecha de vencimiento, todo tiene fecha de caducidad para ingesta o para, pues inyectarlo, ¿no es cierto? Pero, pues, para líquido, uno puede lavar y es más seguro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Con esta parte, pues uno lava, no vamos a dejar el reguero acá, ¿no es cierto? Pero uno lava, coge la gasa, ¿no es cierto? Ay, ¿qué hizo la gasa? Bueno, coge uno la gasa, ¿no es cierto? Lava con la solución, coge uno la gasa, vamos a destaparla. Va a ser muy complejo que uno tenga unos guantes estériles en carretera, pues uno va a quitar los guantes y con lo primero, ¿no es cierto? Pero si uno lleva los guantes impermeables más comunes, ¿cuáles son? Los guantes de cirugía, los de látex. Entonces, los puede uno emplear para esto, ¿no es cierto? Toquen ustedes el material de la gasa y compárenlo con el algodón laminado, por favor. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo que les había dicho. Es una herida limpia, cojan la bolsita, úsenla completamente. Esto ya no se puede volver a sellar, entonces laven muy bien. Luego, ¿qué hacen? No la usen toda en la primera limpieza. Luego usan el Isodin espuma. Ay, se me perdió, perdón. ¿Listo? Aquí está el Isodin espuma. Hacen la limpieza, lavan nuevamente después de la limpieza con el Isodin espuma. O sea, le aplican Isodin espuma y eso es un jabón. Ustedes retiran todas las partículas, luego lavan nuevamente con Isodines, con la solución salina o con el suero fisiológico, retiran completamente el Isodine que usan. Eso lo pueden usar ustedes en la casa cuando tienen una lesión con sus hijos, con sus familiares. Retiran este producto completamente. Tienen que retirarlo porque esto, si uno lo deja mucho tiempo, puede lacerarla, quemarla. ¿Listo? Y si uno es alérgico, pues hace reacción. ¿Listo? Y hay otro producto que se llama Isodine solución que uno lo puede aplicar después y igual retira. ¿Listo? Hay algunas heridas que es mejor, por ejemplo, dejarlas abiertas, ¿sí? O sea, dejarlas sin cubrir para que la misma
el mismo ambiente se encargue de hacer cicatrización adecuada. ¿Listo? Entonces, les voy a rotar esto. ¿El hidroalerón tiene fecha de vencimiento? Todo tiene fechas de vencimiento en medicina. ¿Tiene la misma capacidad como por ejemplo el suero fisiológico, que igual forma si está vencido? Ese sí no. Ese no. Ese sí está vencido, es mejor cambiarlo. Incluso estas también tienen fecha de vencimiento. ¿Sí? Si ustedes ven. Pregunta, pero el suero fisiológico también hay que retirarlo después, ¿no? No, eso es agua, eso es líquido. No, ¿sí? no, suero, perdón, el isodine de solución. Yo prefiero que lo retiren después. Sí. Hay algunos procesos específicos en los cuales el médico deja unas mechas o unas gasas largas con isodine impregnado para hacer como desinfección local. Pero estamos hablando de los primeros auxilios, ¿sí? Entonces, yo prefiero que lo retiren y lo cubran con una gasa estéril como esta, que viene en empaque. Hay otras gasas como estas, miren, que no son estériles, ¿no es cierto? Estas las usa mucho uno, pues, ustedes la toquenla, es más gruesa. Y uno las puede usar, por ejemplo, en caso de una emergencia, que tenga un sangrado profuso, que está sangrando a alguien, uno coloca un apósito. Está sangrando mucho, colocas una gasa de esas y colocas una venda elástica encima y eso genera presión mientras llevas al paciente al médico. ¿Listo? Hay personas, por ejemplo, que usan toallas higiénicas. Las toallas higiénicas también las usan. Sí, entonces eso también se usa, las toallas higiénicas, como apósito. ¿Listo? Preguntas, dudas. Si no tengo ninguno de los líquidos que tú has dicho, bueno, para limpiar, ¿hay otra manera que no pueda limpiar? Agua. Pues el jabón, yo prefiero que no el jabón, sí, porque por lo general los jabones dejan material particulado o dejan, por ejemplo, el jabón de bañarse, ese emoliente, y eso puede generar lo que hablábamos del café, la cebolla, los aceites. Sí, entonces después puede generar complicaciones, pero el agua es válida. Ahí sí cómprese la botellita de agua, pero no se la debe tomar en la lesión, ¿sí? Entonces, traumas. Ya vimos qué es lo primero que impacta, qué es lo que más impacta. Por favor, que no tome agua y dele tinto o un aguardientico para que se reponga, no. Por favor, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Cómo les pareció? Muy claro. Listo. Esa era la idea, ¿listo? De compartirles esto en este espacio y pues no sé si tengan alguna otra pregunta, duda, inquietud. Buenas tardes, me llamo Danilo. Bueno, hoy estoy aquí en una charla que dictaron en Camping Store referente a primeros auxilios. Fue algo muy importante debido a que uno le genera como conciencia en los elementos de protección que uno tiene que utilizar, como el casco, rodilleras. Bueno, mi nombre es José Kenexi Quesada, soy médico, cirujano, motociclista, dueño de una Royal Enfield Himalayan desde el año pasado. Considero que este tipo de charlas son muy importantes en la vida diaria de todos nosotros motociclistas porque nos pueden enseñar cómo actuar en ciertos casos para los cuales no todos estamos preparados. Entonces yo considero que es muy importante que en la comunidad tengamos este tipo de educación en algo tan básico como unos primeros auxilios que nos pueden servir en la vida diaria. Agradezco pues a la tienda que me haya abierto el espacio para poder compartir este mucho conocimiento que adquirimos el día de hoy. ¿Qué más, Parce Riders? Estamos en Camping Store, finalizando una de las charlas más esperadas de esta semana, que fue de primeros auxilios. Entonces estamos con Henry, él es propietario de una Royal Enfield también, y nos va a contar cómo le fue la charla y qué experiencia sacó el día de hoy. Fue una excelente charla, realmente se aprende bastante, se sensibiliza uno frente a lo que debe tener en su moto y nos ayuda también a atender a las emergencias. Un espacio que le ayuda a uno también a cuidarse y generar ese cuidado con otras personas. Perfecto, Henry. Interesante las preguntas del blog, ¿no? ¿Cuánto vale su celular y cuánto vale su casco? Pues el casco mío llega a valer casi el doble del celular. Es algo muy importante protegernos porque al final el aparato se recupera, pero una lesión en la cabeza puede ser permanente. Perfecto, Henry. Listo, muchachos, entonces, ya saben, en Camping Store no solo hablamos de motos, también nos protegemos. Nos vemos más adelante.